Mi nombre es Itzel Xochitl, tengo 34 años. Y durante 12 años de mi vida fui parte de uno de los rituales más sagrados y respetados de México, la danza de los voladores. Pero lo que voy a contarte hoy destruirá para siempre la imagen que tienes de esta tradición ancestral. Lo que realmente sucedía dentro de nuestro círculo sagrado era tan perturbador, tan alejado de la espiritualidad que se supone representamos, que durante años he vivido con el peso de este secreto. Hoy, por primera vez, voy a revelar la verdad, que cambió mi vida para siempre. Una verdad que las autoridades culturales, los maestros danzantes y los guardianes de la tradición han mantenido oculta durante generaciones. Lo que descubrí en aquel palo sagrado no era la conexión divina que prometían, sino algo mucho más oscuro y peligroso. Si crees que conoces la danza de los voladores, si has visto las presentaciones turísticas o has leído sobre su significado espiritual, prepárate para que todo lo que sabías se desmorone. Porque lo que voy a contarte no solo cambiará tu perspectiva sobre esta tradición, sino que te hará cuestionar cuántos otros secretos se esconden detrás de nuestras tradiciones más veneradas. Todo comenzó cuando tenía apenas 8 años. Mi padre, Esteban Xochitl, era un danzante respetado en nuestra comunidad totonaca en Papantla, Veracruz. Había heredado el conocimiento de su abuelo, quien a su vez lo había recibido de generaciones anteriores. En nuestra familia, ser elegido para la danza no era solo un honor, era un destino inevitable. Recuerdo perfectamente el día en que mi padre me llevó frente al maestro Tlacaelel, el líder espiritual de nuestro grupo. Era un hombre imponente, de mirada penetrante y manos callosas por décadas de tocar el tambor sagrado. Sus ojos me examinaron como si pudiera ver directamente en mi alma. Y después de varios minutos de silencio incómodo, pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Esta niña tiene el don. Los antiguos dioses la han elegido. Mi madre, Citlali, lloró de emoción. Para ella, que su hija fuera elegida para perpetuar la tradición sagrada era el mayor honor que podía recibir nuestra familia. Pero había algo en los ojos del maestro Tlacaelel que me inquietaba, una intensidad que iba más allá de la simple devoción espiritual. El proceso de iniciación comenzó inmediatamente, a diferencia de lo que muchos creen. No era simplemente aprender los pasos de la danza o tocar la flauta, había rituales secretos, ceremonias que solo los iniciados podían presenciar, y juramentos que nos obligaban a mantener silencio absoluto sobre lo que ocurría dentro de nuestro círculo sagrado. El primer día que llegué al recinto ceremonial, ubicado en una zona apartada del pueblo, me sorprendió la atmósfera opresiva que se respiraba. Era un lugar hermoso, rodeado de árboles sagrados y con el imponente palo ceremonial de 30 metros de altura dominando el centro. Pero había algo en el ambiente que no podía explicar, una pesadez que me hacía sentir constantemente observada. El maestro Tlacaelel me presentó a los otros danzantes. Había 5 adultos y 3 jóvenes como yo, todos con la misma expresión seria y obediente. Lo que más me llamó la atención fue el silencio. En un lugar donde se supone que la música y la danza eran la forma de comunicación con los dioses, reinaba un silencio sepulcral. La mayor parte del tiempo, las reglas eran estrictas y no admitían discusión. Debíamos llegar antes del amanecer y permanecer hasta el anochecer. Estaba prohibido hablar sobre lo que hacíamos fuera del recinto. No podíamos cuestionar las enseñanzas del maestro. Y lo más importante, jamás debíamos revelar los secretos de los rituales internos a ningún forastero, ni siquiera a nuestras familias. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Aprendíamos los pasos tradicionales, la historia de nuestros antepasados, el significado de cada movimiento. Pero gradualmente, comencé a notar cosas extrañas. Había habitaciones en el recinto a las que no podíamos acceder. Escuchaba conversaciones susurradas entre los danzantes más antiguos que se detenían abruptamente cuando yo me acercaba. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó durante mi segundo mes de entrenamiento. Había otro niño en el grupo, se llamaba Tonatiuh, tenía 12 años y llevaba más tiempo que yo en la danza. Una noche, mientras practicábamos los rituales de purificación, me susurró algo que me heló la sangre. Nunca te quedes sola con el maestro después de la ceremonia de la luna nueva. Y si te pide que vayas a la habitación de los ancestros, encuentra cualquier excusa para no ir, antes de que pudiera preguntarle por qué. El maestro Tlacaelel apareció detrás de nosotros como una sombra. Su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. Tonatiuh se puso pálido y bajó la mirada inmediatamente. El maestro no dijo nada, pero su silencio era más amenazador que cualquier grito. Esa noche, Tonatiuh no regresó a casa. Cuando pregunté por él al día siguiente, me dijeron que había sido enviado a completar su formación en otro lugar, pero había algo en la manera en que evitaban mi mirada que me decía que estaban mintiendo. La desaparición de Tonatiuh
marcó el inicio de mi despertar. Comencé a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. Había un libro de registros en el altar principal, siempre cerrado con llave. Escuchaba sonidos extraños provenientes de la habitación de los ancestros durante las noches de luna nueva. Y lo más perturbador, otros jóvenes habían completado su formación en lugares misteriosos y nunca más se había sabido de ellos. Mi curiosidad se intensificó cuando encontré algo que no debería haber estado allí. Mientras limpiaba el área ceremonial, mi mano rozó una grieta en la base del palo sagrado. Había algo metido dentro, un pequeño diario envuelto en tela, con el corazón latiendo violentamente. Lo saqué y lo escondí entre mis ropas. Esa noche, en la privacidad de mi cuarto, leí las primeras páginas del diario. Estaba escrito con letra temblorosa y reconocí inmediatamente la caligrafía. Era de Tonatiuh. Las primeras entradas describían sus experiencias iniciales en la danza, similares a las mías. Pero conforme avanzaba la lectura, el tono cambiaba. Dramáticamente, el maestro me llevó a la habitación de los ancestros. Escribía Tonatiuh. Dijo que era una ceremonia especial, que había sido elegido para recibir conocimientos que solo unos pocos podían manejar. Pero no había nada sagrado en lo que me pidió que hiciera. Me dijo que si contaba algo, los dioses castigarían a mi familia. Mis manos temblaron al leer esas palabras. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba implícito en esas líneas. Pero conforme continuaba leyendo, la horrible verdad se hacía cada vez más clara. Tonatiuh describía rituales que no tenían nada que ver con la tradición ancestral. Ceremonias privadas, donde el maestro Tlacaelel y algunos de los danzantes más antiguos perpetraban actos que profanaban todo lo que se suponía que representaba nuestra danza sagrada. Utilizaban la autoridad espiritual, el respeto que la comunidad les tenía para manipular y abusar de los jóvenes aprendices. Hay otros, continuaba el diario. Citlali me contó que esto lleva pasando generaciones. Los que se rebelan completan su formación en otros lugares. En realidad, algunos nunca regresan a casa. Otros regresan, pero cambiados, rotos, con la mirada vacía. Citlali era una de las danzantes más antiguas. Una mujer que había estado en el grupo desde adolescente. Siempre había notado algo extraño en ella. Una tristeza profunda que parecía permanente. Ahora comenzaba a entender por qué. La entrada final del diario me dejó helada. Mañana es la ceremonia de la luna nueva. El maestro me ha elegido para el ritual especial. Escondo este diario para que alguien sepa la verdad. Si algo me pasa, que sepan que no fue un accidente. Que sepan que la danza de los voladores, tal como la conocemos, está podrida desde adentro. Esa fue la última entrada. Tonatiuh había desaparecido 2 días después, durante las siguientes semanas. Viví en un estado de terror constante. Cada mirada del maestro Tlacaelel me parecía una amenaza. Cada invitación a ceremonias especiales me llenaba de pánico. Pero tenía que actuar con normalidad porque sabía que la menor sospecha podría significar correr la misma suerte que Tonatiuh. Decidí investigar más. Necesitaba evidencia concreta, algo que pudiera mostrar a las autoridades o a mi familia. Pero también sabía que tenía que ser extremadamente cuidadosa. Una noche, aprovechando que había luna nueva y que los danzantes adultos estaban en una de sus ceremonias privadas, logré acceder a la habitación de los ancestros. Lo que encontré allí cambió mi percepción de la realidad para siempre. No era una habitación ceremonial, era una habitación diseñada para actos terribles. Había cadenas en las paredes, disimuladas como decoraciones rituales. Había objetos que no tenían nada que ver con la espiritualidad totonaca. Y lo más perturbador, había fotografías. Docenas de fotografías de jóvenes aprendices a lo largo de los años. Algunos que reconocí como danzantes que habían completado su formación en otros lugares. En una esquina encontré más diarios, historias similares a la de Tonatiuh, escritas por jóvenes que habían pasado por el mismo horror. Algunos nombres los reconocía, eran personas que habían regresado a la comunidad, pero que nunca hablaban de su experiencia en la danza. Otros nombres correspondían a jóvenes que habían desaparecido completamente. Mientras leía esos testimonios, escuché pasos acercándose. Mi corazón se detuvo. Rápidamente guardé los diarios en su lugar y busqué una manera de salir sin ser detectada. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió y el maestro Tlacaelel entró, seguido por 2 de los danzantes más antiguos. Su expresión cuando me vio fue la del depredador que acaba de atrapar a su presa. Itzel dijo con voz terriblemente calmada. Parece que has encontrado algo que no debías ver. Los siguientes minutos fueron los más aterradores de mi vida. El maestro me explicó con una tranquilidad que me helaba la sangre, que había descubierto un secreto que había sido protegido durante generaciones, que la verdadera danza, la que conectaba con los dioses más antiguos, requería sacrificios.
especiales que los elegidos tenían que pasar por rituales de purificación que la gente común no podría entender. Tu amigo Tonatiuh no pudo manejar la verdad, me dijo. Pero tú pareces más fuerte. Puedes elegir unirte a nosotros y convertirte en una guardiana de los secretos sagrados, o seguir el mismo camino que él. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Toda la reverencia que había sentido hacia la tradición, todo el respeto que había tenido por el maestro, se desmoronó. No había nada sagrado en lo que hacían. Habían profanado una tradición hermosa y la habían convertido en una herramienta para perpetrar horrores. Nunca, le dije, sorprendiéndome a mí misma. Con la firmeza de mi voz, su expresión cambió. La máscara de espiritualidad cayó completamente, revelando lo que realmente era, un depredador que había usado la tradición y la fe de la gente para alimentar sus impulsos más oscuros. Entonces has elegido el camino difícil, murmuró. Lo que siguió fue una pesadilla. Me encerraron en una habitación pequeña en el sótano del recinto. Durante días trataron de quebrar mi resistencia. Me decían que nadie me creería, que era solo una niña perturbada que había malinterpretado rituales sagrados, que mi familia me repudiaría si contaba mentiras sobre una tradición tan respetada. Pero yo sabía la verdad, y sabía que tenía que encontrar una manera de escapar, no solo por mí, sino por todos los jóvenes que vendrían después durante mi cautiverio. La única persona que mostró algo de humanidad fue Citlali. Ella me traía comida y agua, siempre evitando mi mirada. Pero una noche, cuando me entregó mi comida, susurró, conozco una manera de salir, pero tendrás que ser muy valiente. Citlali había estado planeando su escape durante años. Había documentado todo, había guardado evidencia, había esperado el momento adecuado. Mi presencia, mi resistencia, le había dado la motivación final que necesitaba para actuar. El plan era arriesgado. Durante la próxima ceremonia pública, cuando toda la comunidad estuviera presente viendo la danza, Citlali me ayudaría a escapar. Pero antes, teníamos que reunir toda la evidencia posible. Los diarios, las fotografías, todo lo que pudiera. Probar lo que realmente estaba pasando. La noche del escape, mientras los danzantes se preparaban para la presentación pública, Citlali me liberó. Juntas, recopilamos toda la evidencia que pudimos cargar. Diarios, fotografías, documentos que mostraban el alcance de la corrupción. No éramos solo el maestro Tlacaelel y algunos danzantes. Había autoridades locales involucradas, personas que conocían la verdad pero que habían sido compradas o intimidadas para mantener silencio. La fuga fue la experiencia más intensa de mi vida. Teníamos que salir del recinto sin ser detectadas, atravesar el bosque sagrado y llegar al pueblo, antes de que se dieran cuenta de nuestra ausencia. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un signo de que habíamos sido descubiertas. Pero Citlali conocía senderos secretos, caminos que había explorado durante años preparándose para este momento. Mientras avanzábamos en la oscuridad, me contó su historia. Había sido víctima del mismo sistema cuando era joven. Había tratado de hablar, pero nadie le había creído. Había pasado décadas viviendo con el trauma, viendo cómo otros jóvenes sufrían lo mismo que ella había sufrido. Esta es nuestra oportunidad, me dijo mientras corríamos por el bosque. Puede que sea la única oportunidad que tengamos de detener esto para siempre. Llegamos al pueblo justo cuando comenzaba a amanecer, pero no podíamos ir directamente a las autoridades locales, porque sabíamos que algunas estaban involucradas. En lugar de eso, Citlali me llevó a la casa de un periodista que había estado investigando irregularidades en las tradiciones culturales de la región. Su nombre era Roberto Hernández. Y cuando vio la evidencia que habíamos traído, su expresión cambió de escepticismo a horror. Durante horas, revisó cada documento, cada fotografía, cada testimonio. Grabó nuestras declaraciones, verificó detalles. Contactó a sus fuentes. Esto es más grande de lo que imaginaba, nos dijo finalmente. No es solo su grupo. Hay una red completa de personas que han estado usando tradiciones culturales para encubrir estos crímenes. Pero advertir al mundo sobre lo que habíamos descubierto no iba a ser fácil. Los perpetradores tenían poder, influencia, conexiones, y nosotras éramos solo una mujer traumatizada y una niña de 12 años contra un sistema que había funcionado. Durante generaciones, los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto publicó su investigación, pero la reacción inicial fue exactamente lo que habíamos temido. Muchos en la comunidad se negaron a creer las acusaciones. Decían que estábamos difamando una tradición sagrada, que éramos traidoras a nuestra propia cultura. Mi familia se desgarró. Mi padre, inicialmente, se negó a creerme. Para él, aceptar la verdad significaba aceptar que había entregado a su hija a un sistema corrupto. Mi madre me apoyó, pero también luchaba con la culpa de no haber visto las señales. El maestro Tlacaelel y sus seguidores contraatacaron.
difundieron rumores sobre nuestra estabilidad mental. Cuestionaron nuestros motivos, trataron de desacreditar la evidencia, pero habíamos documentado todo meticulosamente. Teníamos testimonios de múltiples víctimas, fotografías que no podían ser explicadas, documentos que mostraban el alcance de la corrupción. El punto de inflexión llegó cuando más víctimas comenzaron a hablar, personas que habían guardado silencio durante años por miedo o por vergüenza, encontraron el valor para contar sus historias. Cada testimonio reforzaba nuestra evidencia. Cada nueva voz hacía más difícil negar la realidad. La investigación oficial comenzó 3 meses después de nuestro escape, pero ya era demasiado tarde para algunos. El maestro Tlacaelel y varios de sus cómplices habían huido. Otros habían destruido evidencia. Algunos habían intimidado a testigos potenciales para que no hablaran. Sin embargo, suficientes personas encontraron el valor para testificar. El caso se convirtió en un escándalo nacional, no solo porque revelaba la corrupción dentro de una tradición cultural respetada, sino porque mostraba cómo las estructuras de poder podían ser utilizadas para perpetrar y encubrir crímenes. El proceso legal fue largo y doloroso. Tuvimos que revivir traumas, enfrentar intimidación, soportar el escepticismo de algunos y el apoyo de otros. Pero finalmente, la justicia prevaleció. Varios perpetradores fueron condenados. Otros perdieron sus posiciones de autoridad. El sistema, que había permitido estos abusos durante generaciones, finalmente comenzó a desmoronarse. Pero la verdadera sanación no vino de los tribunales, vino de la comunidad de sobrevivientes que se formó después del escándalo. Personas que habían pasado por experiencias similares encontraron apoyo mutuo. Comenzamos a sanar juntos, a reconstruir nuestras vidas, a redefinir lo que significaba la tradición cultural. Citlali se convirtió en mi mentora y figura materna. Ella me enseñó que la verdadera fuerza no viene de guardar silencio sobre el trauma, sino de encontrar la voz para hablar sobre él. Que la verdadera espiritualidad no requiere sacrificar la dignidad humana, sino que la celebra durante los años siguientes. Mi vida se transformó completamente. Dejé la danza por un tiempo, necesitaba distanciarme de todo lo que me recordara esa experiencia, pero gradualmente, con terapia y apoyo, comencé a reconectar con los aspectos genuinos de mi herencia cultural. Estudié antropología y psicología, queriendo entender mejor cómo las tradiciones culturales podían ser tanto fuente de identidad como herramienta de opresión. Trabajé con organizaciones que protegían los derechos de los niños, especialmente aquellos en contextos culturales tradicionales, y eventualmente regresé a la danza, pero esta vez como parte de un movimiento para reclamar y purificar la tradición. Trabajamos con ancianos genuinos, con historiadores, con la comunidad, para separar los elementos auténticos de la danza de los voladores de las corrupciones que se habían infiltrado. Creamos nuevos protocolos, nuevas estructuras de supervisión, nuevas maneras de enseñar la tradición que protegían tanto la autenticidad cultural como la seguridad de los participantes. Fue un proceso largo y difícil, pero gradualmente la danza comenzó a sanar. Hoy, casi 22 años después de mi escape, puedo decir que la danza de los voladores ha recuperado mucho de su belleza original, pero mantenemos una vigilancia constante, porque sabemos que la corrupción puede infiltrarse en cualquier institución si no nos mantenemos alertas. Mi experiencia me enseñó que no debemos aceptar ciegamente las tradiciones solo porque son antiguas o respetadas, que el verdadero respeto por nuestras culturas requiere el valor de cuestionarlas, de purificarlas, de protegerlas de aquellos que las usarían para propósitos destructivos. También me enseñó que la sanación es posible, que podemos recuperarnos del trauma, reconstruir nuestras vidas, encontrar propósito en nuestro dolor. Que podemos usar nuestras experiencias para proteger a otros, para crear cambio positivo, para honrar genuinamente a nuestros ancestros. La danza de los voladores que practican hoy representa lo mejor de nuestra herencia cultural. Es una celebración auténtica de la conexión entre la humanidad y lo divino, entre la tierra y el cielo, entre el presente y el pasado. Es lo que siempre debió ser una expresión de belleza, espiritualidad y comunidad. Pero esta transformación no habría sido posible sin el valor de hablar, sin la determinación de buscar la verdad, sin el apoyo de una comunidad que eligió creer a las víctimas por encima de proteger a las instituciones. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, es esto: las tradiciones solo tienen valor y honran la dignidad humana cuando una práctica, sin importar cuán sagrada parezca, se convierte en una herramienta para el abuso. Tenemos la responsabilidad de desafiarla, de cambiarla, de proteger a los vulnerables. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde tu voz es la única que puede defender la verdad, recuerda que no estás solo, que hay fuerza en la vulnerabilidad, poder en la honestidad y esperanza en la justicia. La danza de los voladores
Continúa, pero ahora es lo que siempre debió ser. Una celebración de la vida, no una herramienta para destruirla. Y esa transformación justifica cada momento de dolor, cada acto de valentía, cada paso en el largo camino hacia la sanación. Porque al final, la verdadera tradición no es algo que heredamos pasivamente, es algo que creamos activamente, algo que purificamos constantemente, algo que protegemos ferozmente. Y esa es la lección más importante que aprendí en mi viaje, desde el miedo hacia la libertad, desde el silencio hacia la voz, desde la supervivencia hacia la sanación. Esta es mi historia, esta es nuestra historia, y esta es la razón por la cual nunca más permitiremos que los secretos ocultos destruyan lo que es genuinamente sagrado en nuestras tradiciones.